Buenas noches, hoy hablaremos sobre los indicadores económicos en el sector de la construcción. Es uno de los motores económicos más importantes de la mayoría de los países, porque aportan empleo, impulsan industrias proveedoras como el cemento, el acero y la maquinaria, y depende directamente de la inversión pública y privada en un sector altamente sensible a factores económicos como la inflación, las tasas de intereses y precios de insumos y actividades económicas general. Empresa seleccionada como ejemplo es la constructora Andina Sats. Es una empresa dedicada a obras civiles, infraestructura pública y construcción privada. Trabaja con proyectos de mediana y gran escala, carreteras, edificios, urbanismo y estructuras metálicas. Depende fuertemente de precios internacionales como el acero y el petróleo y de condiciones nacionales como las inversiones públicas y los créditos y la inflación. La importancia de los indicadores seleccionados es para tomar las decisiones que serían los costos de producción, asesor, financiamiento, demanda de proyectos, rentabilidad y decisiones de inversión. A continuación hablaremos sobre los indicadores globales. Como primero tenemos el precio del acero, que es el indicador que se refiere a una medida que refleja el costo del acero en el mercado internacional. Este indicador suele fluctuar según la oferta y la demanda, los costos de producción, los aranceles y otros factores económicos globales. Así que básicamente es la referencia que nos ayuda a entender cómo varía el precio del acero en distintos momentos y regiones. Cuando el precio del acero aumenta, los costos de producción para las empresas que utilizan acero como la constructora también suben. Esto se traduce como mayor gasto para la empresa, lo que puede reducir sus márgenes de ganancia y afectar su rentabilidad. En cambio, cuando el precio de acero disminuye, la empresa puede reducir sus costos de producción, lo que mejora sus márgenes y por ende su rentabilidad. En resumen, el precio del acero impacta directamente en los costos operativos y por tanto en la rentabilidad de la empresa. Como segundo indicador global tenemos el precio del petróleo, que es el valor del barril del petróleo que influye en el combustible y derivados, que importa el transporte y la maquinaria usual, diésel, el asfalto depende del petróleo. ¿Cómo afecta? Cuando el precio del petróleo sube, los costos de transporte y logística aumentan por la energía que se utiliza para mover las mercancías y operar maquinaria que se encarece. Esto impacta directamente en los costos operativos de la empresa. Por otro lado, cuando el precio del petróleo baja, en estos casos se reducen, lo que permite que la empresa ahorre en gastos de transporte y disminuya sus costos operativos y por ende mejore su rentabilidad. En definitiva, la variación del precio del petróleo tiene un efecto directo en la eficiencia y una rentabilidad de la empresa. Como tercer indicador global tenemos la tasa de interés internacionales, que son costos del dinero a nivel mundial. Influyen en el crédito internacional y determinan si las inversionistas colocan dinero en el país emergentes. Las tasas de interés internacionales como las que establece la Reserva Federal en Estados Unidos tienen un impacto muy grande en la economía global. Cuando la Fed aumenta sus tasas de interés se encarece en el crédito, lo que puede frenar la inversión y el consumo. Además, tiene que fortalecer el dólar, lo que afecta a las exportaciones e importaciones. Por otro lado, cuando la Fed baja las tasas, el crédito se vuelve más accesible, lo que puede estimular la economía, aumentar la inversión y fortalecer el crecimiento. En resumen, las decisiones de la Fed incluyen en las condiciones financieras globales y afectan tanto a las empresas como a los consumidores en diferentes países. Ahora hablaremos sobre los indicadores nacionales. Como el primero tenemos el PIB de sectores de construcción. Es un indicador clave para medir la salud económica del sector en particular. Cuando el PIB en construcción crece, suele reflejar un aumento de inversión en infraestructura, viviendas y proyectos comerciales, lo cual impulsa la economía, genera el empleo y además un sector de construcción fuerte. Suele tener un efecto positivo en otros sectores como el manufacturero o el financiero. Por otro lado, cuando hay una caída del PIB del sector de construcción, puede ser señal de una deceleración económica, de disminución en la inversión o inclusión en enfriamiento del mercado inmobiliario. Esto puede afectar el empleo y también reducir la demanda de materias y servicios relacionados. Como segundo indicador
nacional tenemos la inflación. Es otro indicador económico fundamental que se refiere al aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en la economía durante un periodo de tiempo. Una inflación moderada suele ser señal de una economía en crecimiento, pero cuando la inflación se dispara demasiado puede erosionar el poder adquisitivo de los consumidores y generar incertidumbre económica. Como tercer indicador tenemos la tasa de interés local, que es el costo del crédito en el país, porque importa la empresa usa créditos para maquinaria y capital de trabajo, y afecta cuando las tasas altas están los créditos caros y frena la inversión. Cuando las tasas disminuyen, facilita la expansión y compra de maquinaria. A continuación hablaremos sobre el análisis de cómo estos indicadores influyen en las decisiones de las empresas. Cuando los precios de insumos como el acero o el petróleo aumentan, la compañía debe ajustar sus presupuestos y a veces negociar nuevos términos con sus proveedores o modificar los cronogramas de los proyectos para evitar sobrecostos. La inflación también añade presión, lo que puede llevar a buscar alternativas más eficientes o innovadoras. Ahora hablaremos sobre el impacto en las inversiones. Cuando la tasa de interés local aumenta, se encarece el crédito y por ende se reduce la inversión en proyectos. Si la tasa internacional también sube, puede haber un efecto similar, especialmente en empresas que dependen de financiamiento externo. Además, un PIB del sector en disminución puede indicar una menor demanda, lo que lleva a la empresa a justificar sus estrategias, presupuestos y planes de inversión. Todo se conecta y todo fluye mutuamente. Ya como tercera parte, cuando el PIB del sector de construcción está en aumento, se refleja una mayor demanda de bienes y servicios relacionados. Si la inversión pública en infraestructura también aumenta, se impulsa aún más las actividades en el sector y como resultado se genera más empleos y se reduce el desempleo. Esta cadena de efectos positivos fortalece la economía local y dinamiza el mercado general. Como penúltimo punto, recomendaciones para que la empresa se adapte. Se escogieron incorporar cláusulas de ajustes por inflación y variación de insumos, ya que protege la rentabilidad de la empresa y evita perder el dinero en contratos a largo plazo. Como segunda recomendación, tenemos la diversificar proveedores y realizar compras anticipadas, que permite aprovechar mejor precios y reduce el impacto de volatilidad internacional. Como tercero, utilizar financiamientos híbridos y leasing que eviten depender de créditos caros y facilite el acceso de maquinaria sin grandes desembolsos. Ya para finalizar, entendemos que el análisis de los indicadores económicos permiten que la empresa del sector de construcción anticipen cambios en el entorno y toma decisiones estratégicas con menor incertidumbre al monitorear variables como la inflación, los precios de los insumos y las tasas de interés y el comportamiento del PIB del sector. Las organizaciones pueden preparar presupuestos más precisos, optimizar sus inversiones y ajustar sus operaciones antes de que los cambios afecten su rentabilidad. En conjunto, este análisis fortalece la capacidad de la empresa para adaptarse y reducir riesgos y aprovechar oportunidades en momentos favorables, garantizar un gesto más eficiente y sostenible.